Es el momento de escuchar a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate y a los compañeros que están allá en cabina, que trabajan en todo lo que es la parte técnica y que hacen posible la producción de este espacio, el gobierno de la mañana. Muy buenos días, don Álvaro Albelo Hijo, su señora esposa, doña Ivette. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y buenos días al país. Miren, nosotros como país, como República Dominicana, a veces vivimos de espalda a la realidad que nos toca. Y los acontecimientos políticos que nos arropan en el día a día, ignoramos situaciones que se convierten en amenaza permanente, en amenaza latente a la soberanía de la República Dominicana, y parece que tenemos tantos problemas que no vemos las amenazas en los pies nuestros. Lo digo por la situación que está viviendo en este momento Haití. Yo no sé de qué forma nosotros vamos a llamar la atención de la comunidad internacional. Haití es un conglomerado humano donde no hay instituciones, donde prima la ley del más fuerte, donde el control de la violencia la tienen las bandas y los grupos criminales. Hay Felipe, en la escena internacional, un sentimiento de que cuando la desgracia se normaliza, cuando es como por goteo, por ejemplo, lo que está pasando en Yemen es terrible, pero como ocurre todos los días un poquito, genera muy poco, digamos, la sorpresa de nadie. En Haití da la impresión de que se ha normalizado la desgracia, los asesinatos, los secuestros, todo eso que tú mencionas, pero al no ocurrir una desgracia en específico, que Dios me perdone los ejemplos que voy a poner, como un atentado terrorista que genere numerosas muertes, como ha pasado en algunos lugares del mundo, o una situación como la del propio terremoto del año 2010, fíjate que el resto de las cosas que ocurre ya están normalizadas. Así es. Y me da la impresión, iniciando tu comentario, por ejemplo, fue normal que mataran al presidente. Es una lástima, para la situación haitiana. Mataron al presidente y ya. No pasó nada. Para la situación haitiana, Julieta, la desgracia está normalizada. Así lo ve el resto del mundo, y como ha dicho Felipe, yo me hago la misma pregunta. ¿Qué tiene que pasar en medio de esa situación para que el resto del mundo vea con preocupación lo que pasa en Haití? Y vive una anarquía, un desorden institucionalizado, como bien tú señalas. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, que Boko Haram se meta en Haití y desde Haití organice un atentado terrorista a territorio continental o a intereses norteamericanos, para que se pueda entonces agarrar y entender que Haití representa una amenaza latente porque es un territorio que no tiene ley y que representa una amenaza para todos los países de Occidente. Pregunto yo, ¿o qué tiene que pasar? Que de repente, como ahora mismo a través de la internet nosotros tenemos gente que asumen incluso compromisos, ritos religiosos y todo cosa, que un grupo de gente diga, bueno, yo formo parte del Estado Islámico en Haití, y de repente busquen un financiamiento internacional y atenten contra los intereses norteamericanos o países occidentales, para que entendamos que Haití no solamente representa un peligro para la República Dominicana, sino por la misma condición de territorialidad que tiene Haití, sus proximidades a nuestro país y a todos los países de América Latina, porque estamos en el centro del Caribe, y Estados Unidos y el norte, entre el norte y el sur, representa un peligro real, no a la amenaza solamente interna, sino a la amenaza regional. En el mundo... Yo no sé qué tiene que pasar. El mundo le prestó atención, Felipe, al peligro de la piratería en el Cuerno de África, al sur de Somalia, Etiopía, pero cuando comenzó a afectar el flujo de mercancías, sí, cuando comenzó a afectar, como tú dices, los petroleros, cuando secuestraron al capitán Phillips, claro, cuando comenzaron a secuestrar cargueros enormes que iban rumbo al Mar Rojo o desde el Mar Rojo. Entonces, ¿qué hizo el mundo? Bueno, en Djibouti, ese país pequeñito, pusieron 13 bases militares, comenzaron los ejércitos de mercenarios a acompañar los barcos. Entonces, lo que tú dices, yo me suscribo en esa pregunta. ¿Tendrá que esperarse una desgracia nueva, innovadora? Pero no, la desgracia está ahí, José Luis. La desgracia está ahí, la desgracia no está organizada. No sé si tú sabes lo que está pasando hoy en Haití. En Haití no hay ninguna institución. Nada. Y entonces en Haití... ahora hay un primer ministro y un presidente. O sea, ahora hay dos gobiernos. Eso acentúa más la crisis. Lo que pasa es que está en silencio. Hoy
Haití está cerrado en todas las actividades que tenga. O sea, la desgracia haitiana, el desorden haitiano, no está estabilizado. Está no solo a la espera de un hecho violento grande, sino que está ahí a otro nivel. Y para poner el ejemplo de don Álvaro, por ejemplo, un grupo de gente se sienta en un hotel y dicen: a partir de hoy el presidente será Fritz Alfonsín Jean, y eligen un presidente. Y viene el otro, el presidente Ariel Henry, dice que no tiene ningún tipo de base social, es un presidente que está impuesto como resultado de un magnicidio. Dice: no, aquí el presidente soy yo. Y en lo que eso ocurre, señores, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo en Haití, este fin de semana, más de 15 personas asesinadas y 20 secuestros. ¿Qué hubiese ocurrido en Estados Unidos con un muerto? Porque yo veo como los medios occidentales, cuando ocurre cualquier situación de que matan a una persona en Haití, en Estados Unidos, inmediatamente se hace una historia, se crea una alerta, se crea una alarma, se crea todo. Porque es menos digerible. Y la gente se pone como: ven acá, ¿y qué está pasando en los Estados Unidos? Exacto. Sin embargo, en Haití, que maten 20 gente en un fin de semana es algo normal. Es terrible, pero la macabra contabilidad de la muerte está más normalizada si la bomba explota en Kabul, en Jartum, en Mogadiscio, en cualquier sitio de esos exóticos. Si ocurre en Zurich, en Berlín o en Washington, como tú dices, las alarmas se disparan. Entonces, ¿es porque están matando negros? Digo yo. No, pero yo tengo que... O sea, hay una serie de cosas. Porque es que lo que está pasando en Haití no ocurre en ningún país de América Latina. No ocurrió en El Salvador, no ocurrió en Guatemala. Es que no ha ocurrido en ninguna parte. Que Estados Unidos, cuando tomó la decisión de ponerle fin a la dictadura sangrienta, se la puso. Cuando tomó la decisión de construir democracia, construyó democracia. Pero había un tejido social, y tú lo sabes muy bien en tu experiencia, Felipe. Había un tejido social que sostenía. La sociedad se podía agrupar alrededor de la iglesia, se podía agrupar alrededor del comercio, se podía agrupar alrededor de una figura carismática, como podía ser un guerrillero, como podía ser un general, como podía ser un político. Haití, desde la destrucción del ejército en el 94, ¿cuál es esa articulación? O el propio Jean-Bertrand Aristide, que pudo haber tenido esa articulación como líder. ¿Dónde está esa articulación? No hay el hueso sobre el que construir el tejido social. Entonces, yo no estoy de acuerdo contigo, José Luis Mendoza, de que fue destruida la Fuerza Armada. No, fue desmantelada de asesinos, de ladrones, de raptores, de secuestradores, de traficantes de drogas y de armas, con excepción de 2 o 3 militares verdaderamente formados. Bueno, con esas excepciones, la intervención del presidente Clinton y de los sectores conscientes de Haití, y desmantelaron a esos canallas vestidos de militares. Había que rodear a esas mismas excepciones que usted menciona, don Álvaro. Había que rodearlas de un cuerpo nuevo, saneado. ¿Sabe por qué? Porque era la única autoridad que abarcaba todo el territorio haitiano. De ahí para acá no hay nada. El control de la violencia está en manos de las bandas criminales a partir de ahí. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Cómo afecta eso a la República Dominicana? Señores, la está afectando. En la frontera, independientemente del esfuerzo que se está haciendo, nosotros no podemos tener una frontera con un militar cada 3 metros. No podemos tener una frontera con un militar cada 3 metros. Las bandas organizadas de Haití ya están en la frontera metidas. ¿Qué están haciendo esos grupos criminales? Se meten a la República Dominicana y se han convertido en cuastreros, secuestrando no un ganado, no. Recua completa de ganado de vaca. Se meten en fincas. Ahora, ¿qué están haciendo? Y tengo las imágenes. Además participan en robo de vehículos. En lo que es el tráfico de indocumentados hacia República Dominicana. Correcto. Son las que Fuerzas Armadas, Felipe, actúan y cogen y ejecutan a esos canallas, delincuentes, terroristas, asesinos. Entonces vienen las protestas internacionales y vienen las protestas de las ONG dominicanas, la parte de las ONG que sirven los intereses de los enemigos de nuestro propio país, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya es hora de darle órdenes a los militares dominicanos que a esos malvados que vienen a la frontera y a territorio dominicano a hacer canallada,
fusilarlos. Y yo voy a decir una cosa, no hay nada que se parezca más al cuerpo humano que una sociedad. El cuerpo humano tiene su propio mecanismo de defensa. Cuando usted no logra estabilizar el cuerpo y de repente usted tiene un foco infeccioso, lo alerta con una fiebre y se crea su propio mecanismo de defensa. El cuerpo humano es capaz de regenerar sus células, su tejido celular. Y yo voy a decir lo siguiente, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué están haciendo las comunidades fronterizas? Bueno, como no tenemos nosotros en una instancia que está tal vez actuando, como bien usted señala, bajo esos niveles de presión que actúe, nosotros vamos a defender nuestro territorio. Y ahora, en la zona de Dajabón se han creado una especie de centinelas de la frontera. Óigame bien, Duvergé. Centinelas de la frontera. Y yo lo califico así como centinela de la frontera para no ponerle un nombre que después se puede interpretar como grupos paramilitares. Así lo hicieron los Rangers en Estados Unidos. Yo lo estoy bautizando hoy aquí en la Z101 como centinela de la frontera. ¿Y qué es lo que hacen esos grupos? De hacendados, ganaderos, campesinos, gente que tienen sus predios ahí. Bueno, pues ellos están patrullando la frontera armada para que la gente tenga una idea. Están patrullando su frontera armada. Y en el día de ayer recuperaron más de 40 cabezas de ganado porque penetraron a territorio haitiano, armados, recuperaron su ganado y lo trajeron de nuevo aquí a la República Dominicana. Y eso va a ser la sociedad dominicana cuando se sienta amenazada, porque si nosotros no tenemos una instancia de poder que pueda, de una instancia del poder público, garantizar una seguridad fronteriza que nos permita a los campesinos que están en nuestra frontera tener por lo menos un nivel de paz social mínimo y que garanticen sus propiedades y sus bienes, ellos lo van a hacer. Felipe, que no solo eres un brillante comentarista, sino eres un doctor en sociología y eres un brillante político de una experiencia extraordinaria. ¿Tú crees que, dada esta situación, las cosas pueden degenerar y algún día repetirse el 37? Don Álvaro, una de las razones y de las motivaciones fundamentales que dieron origen a esa página oscura que registra nuestra historia fue precisamente el tema del hurto de ganado, de secuestro de ganado, de la piratería en la frontera, pero sobre todo de los cuatreros que penetraban al territorio dominicano para robar reses. Pero yo no te he hecho esa pregunta, parece que yo me equivoqué haciendo la pregunta o tú estás evadiendo la respuesta, ¿verdad? Con tu inteligencia natural. Yo te pregunto, en República Dominicana, dada la situación que se deteriore, ¿podría llegar un momento en que aquí se repita el 37? Yo lo único que espero es que ese evento no se repita ni como tragedia ni como comedia. Llévatelo.